Hola. Estoy adentro, profe. Muy ¿Ya? bien. Vamos a darle un pequeño espacio para que los demás terminen de conectarse y así todos puedan pues captar lo que estamos tratando. Bueno, creo que podemos continuar. Los demás pueden irse integrando. Le hacía la consulta. Ya le voy a dar la palabra, hijo. No se preocupe. Tenga un poquito de calma. Va a tener su espacio. Lo que pasa, vean lo que el interés mío, jóvenes, y es el siguiente. Felicito a los que siempre me participan. Yo los valoro eso, pues. Sin embargo, también yo quiero pues escuchar a algunos pues que quizás no regularmente pues no tienen ese nivel de participación. Y esto también pues para ver pues y sondear cómo vamos hasta ahorita, porque si veo de que todavía no, como que no hemos aterrizado, pues voy a tener que tratar de hacer un poquito más énfasis en apuntalar algunas situaciones. Sin embargo, deben de saber de que no es que uno va a estar eternamente explicando. Recordemos que tenemos que cumplir con los plazos en relación a la hora de ir abordando los contenidos para que podamos salir a tiempo. Por eso es importante que de parte de ustedes pues también hay un poquito más se dé pues también lo que es el interés para que se maximice más lo que es la clase. Le estaba pidiéndole la participación a Ismael. ¿Me escucha, Ismael? Bueno, Ismael le estaba consultando, hijo, que nos dé su punto de vista en relación a lo que es Anacaona. ¿Se acuerda que aquella asignación que les asigné? ¿Qué logró indagar usted? ¿Qué conoció de ella? Vamos a ver. Eh, fue, Recuerda, Ismael, que Anacaona fue una líder indígena, ¿verdad? Y que ella, pues, se ubicó específicamente en lo que es, pues, toda la zona de lo que es la isla de la Española, hoy República Dominicana. Hacía la referencia solamente para ver, pues, cómo están logrando asimilar lo que son las cosas. Ahora, háblenos, Ismael, o qué opinión tiene Ismael en relación a, a cómo, por ejemplo, Cristóbal Colón tuvo acceso a lo que es la carta que envió Toscanelli al rey de Portugal. Tal vez profe, yo no sé. nos comenta un poquito de esa parte, con lo que usted logró entender. Ese tema yo, profe, yo no estuve ese día, creo que usted explicó. Pero, Ujú. Siempre recuerden que las clases queden en YouTube grabada. Yo le doy la respuesta. ok. Voy a revisar. Bueno, ya voy, Arturo, ya le voy a dar el espacio. Vamos a ver, Freddy. ¿Me escucha, Freddy? Los que no estén, cuando yo, por ejemplo, pida su participación o pida la palabra, yo solamente los voy anotando. Porque de esa manera, pues yo estoy logrando constatar quiénes están en sí en la clase y quiénes no están. Profe, yo le doy mi participación. Sí, yo sé que usted me quiere participar, hijo, y la va a tener, solamente quiero sondear con los demás o con los que no lo hacen. ¿Está bien?
Muy bien. Vamos a ver, vamos a escoger unos dos más y retomamos lo que estamos y le damos la palabra a ustedes. Vamos a ver. José Andrés. José Andrés. Bueno, vamos a anotarlo también. Pero yo miro que como que no están en clases. Por eso los estoy anotando, porque a mí me llama la atención porque quizás, no lo digo por ellos, he tenido otros casos en otros cursos, con algunos nada más, que lo que hacen pues es que dejan el teléfono encendido y, y quizás estén haciendo algunas otras cuestiones que no sean en relación con lo de la clase. Recuerden que cuando yo les pido que apaguen la cámara, lo hago porque em, debo de respetar, ustedes son menores de edad y no los puedo exponer en un medio público, porque yo me puedo ver envuelto pues en un problema legal y a la vez también la institución. Entonces, ustedes como menores de edad, como yo subo la clase y YouTube es un medio público, pues. Entonces, por consiguiente, debo de proteger lo que es su privacidad. Entonces, por eso específicamente les pido que, pero desafortunadamente hay veces de que algunos pues se escudan en este medio para de esa manera pues. Bien, una última, vamos a ver, vamos a pedirle a Valeria Fernanda. ¿Me escucha Valeria? Vamos a ver. Profe, ¿me Uy, escucha? sí. Yo sí le escucho, hija. Valeria, Profe, yo tengo problemas con internet, me ha empezado a dar problemas en internet. entiendo, pero bueno, gracias por lo menos Entonces por su decir. voz cortada, sí, No se se escucha preocupe, su hija, voz yo le. cortada. Lo bueno que por lo menos yo sé de que usted por lo menos al contestarme, yo sé que usted está ahí al pie, pues está pendiente de lo que estamos platicando. Porque lo que quiero es asegurar eso. Vamos a ver, Laura. Laura Rodríguez. Sí, profe. Laura, ¿qué nos puede decir, hija, sobre por qué cree usted, Laura, que el rey de Portugal le pidió a Toscanelli que hiciera o que le diera una alternativa en Em, relación a la ruta a las Indias Orientales? Tal vez porque ya se hallaba en una desesperación de no encontrar la ruta. Ujú. Sí, vamos a tal vez a tratarle de modificar un poquito lo que dijo, pero sí, está muy bien. Lo único que le podríamos cambiar ahí que el rey de Portugal y sus asesores ya tenían definida una ruta, que era la de llegar a las Indias por vía a través de las costas africanas. Lo que se, lo que se sabe es que desde el momento en que el rey le pide a Toscanelli que le ayude buscando una alternativa, eso no, nos permite poder nosotros entender de que él pues quizás tenía cierta duda con la propuesta original que le hacían sus asesores. Y desafortunadamente, a pesar de que Toscanelli pues le envió la alternativa al rey de Portugal, pues los mismos asesores no le tomaron mucha importancia. Pero muy bien, gracias por participar, hija. Y vamos a darle la participación a los que nos querían participar. Primero la va a tener Carlos, luego creo que Daniel me estaba pidiéndomela también, y no sé quién era el otro compañero. Bueno, tiene la palabra Carlos, hijo, lo escucho. Carlos, Bueno, en lo que yo investigué de Ana Kaoma, ella fue le muy escucho. hostil, ella fue muy hostil con los españoles desde su llegada. Y era una cacique indígena. También los españoles, bueno, Cristóbal Colón se dio cuenta de la ruta por medio de por medio de un asesor del rey de Portugal, que le pasó la carta a Cristóbal Colón y él la transcribió. Él no tuvo acceso al mapa, pero la carta explicaba muy bien el mapa. Muy bien, hijo, muy bien. Vamos bien. Vamos a ver, el otro que me pidió fue Daniel, ¿verdad? Lo escucho, Daniel.
Profe, lo mío es Ah, saliéndome de lo de Anacaoma. Y es que sí, yo la vez pasada estaba viendo de que lo que es Belice hoy, el territorio de Belice, sí, fue colonia inglesa, ¿verdad? fue colonia inglesa, sí. Y quería saber de que Belice perteneció a Honduras y Honduras le cambió las islas de la bahía por Belice, Inglaterra. No, ya les voy a explicar el caso de Belice. Recordemos que cuando España comienza a generar su dominio en lo que son todas estas zonas, esta zona realmente que se convirtió como en un botín de valor incalculable. Entonces, España tenía a su merced riquezas casi inimaginables, pues vastos yacimientos de oro, plata, eh, interminables bosques de madera preciosa. O sea, tenía prácticamente, era como un paraíso, pues, de donde pues, ellos podían extraer recursos a mansalva y a diestra y siniestra. El detalle que también se comienzan a dar los roces y los conflictos entre las potencias, porque por el hecho de que también querían tener control de esas zonas. Los británicos quisieron mantener o quisieron eh, tener influencias y tener control de parte de esta zona. Si ustedes observan, hay muchas islas que no pertenecieron a los españoles, sino que fueron colonizadas por los británicos y que hoy forman Profe, parte algunas de la Commonwealth. Por ejemplo, profe, vaya, las Islas Gran Caimán. Las Islas Gran Caimán fueron una colonia británica. Por eso, si ustedes profe. observan, se habla bastante en el caso de Francia, por ejemplo, lo que hoy es Haití, también fue una colonia. Entonces, estos países, estas potencias, tuvieron su interés también querían parte del pastel. Y es ahí cuando se dan bastantes conflictos. También surge lo que es un episodio en lo que es, como se le conoce como la leyenda negra. La leyenda negra es un episodio en lo que es la historia de lo que es la colonización, donde consistía en propaganda que realizaban los británicos o los franceses en contra de los españoles. Propaganda más que todo aduciendo del salvajismo, de cómo eran los excesos y que los españoles se comían a los indígenas. O sea, a eso se le conoció como la leyenda negra. Pero era más que todo propaganda orquestada por los británicos con el fin de deslegitimizar o de eh, demeritar la presencia española en América. En el caso de Belice, Belice en un inicio fue parte de lo que es Guatemala. Fue parte de lo que es Guatemala. Lo que pasa que se le llamaba pues Honduras británico porque recuerden que en esa zona, cuando se le da el nombre de Honduras, ¿se acuerdan qué historia de aquel cuando eh, sale libre de este, cuando dicen salimos de estas Honduras, producto de que casi se, dígame Daniel, le escucho. No, 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 de que es cierto que cuando Cristóbal Colón salió del Cabo de Ujú. Gracia, dos viejos así. Exactamente. Gracias a Dios que salimos de estas Honduras. Entonces, y las islas de la Bahía, por ejemplo, las islas de la Bahía estuvieron durante un tiempo en manos de los británicos. Fueron, o sea, Por los ingleses. a pesar de que los españoles fueron los que llegaron ahí primero, los británicos tuvieron control. Es que miren, era una lucha porque el interés de ellos era tratar de ver cómo acaparaban mayor cantidad de territorios. Incluso los británicos pagaban corsarios. Los corsarios eran como especies de mercenarios que contrataban la corona británica con el fin de atacar los barcos españoles que iban cargados de oro. Se Profe, da bastante la piratería en esta zona, que Profe, vamos a ver algunos piratas más adelantito, porque recordemos que esta zona, una vez que se da lo que es el asentamiento colonial, los asentamientos coloniales generan a su vez que se establezca lo que es un flujo comercial entre América y lo que era Europa. profe, Y ese flujo, ya voy a dar la palabra, y ese flujo comercial
Obviamente, pues que estaba conformado por minerales como oro, plata, maderas preciosas, añil, cueros, lo que eran diferentes piedras preciosas. Y los piratas sabían de que eso era un botín que ellos podían y por consiguiente, pues, iban a la casa de esos barcos para saquear lo que eran esos. Por eso, si ustedes observan, también se construyen varias fortalezas a lo largo de lo que es todo el Caribe. España construyó fortalezas. El castillo de San Fernando de Omoa, si ustedes observan, fue una fortaleza que se construyó con la intención de salvaguardar y servir como un lugar seguro donde se pudieran tener lo que eran los minerales, el oro y todo eso. Porque los piratas atacaban lo que eran las costas. Habían veces de que llegaban a las costas, desembarcaban y saqueaban lo que eran ciudades o lo que eran pues los mismos puertos donde quizás estaban las mercaderías. Incluso los mismos también llegaban hasta aquí en lo que es el Pacífico. Dígame, Daniel, Profe, escucho. creo que esa fortaleza de San Fernando es la tercera más grande de Latinoamérica, ¿verdad? Recordemos que en Puerto Rico hay una De y el San papel, Juan. la de San Juan, Puerto Rico. Muy bien, también tenemos en Cuba también. Recordemos que las fortalezas las construían en los lugares de enorme valor estratégico. Si teníamos También un puerto que tenía fortaleza, significaba que por ese puerto había un tráfico enorme de mercadería, especialmente, y por consiguiente se necesitaba mantener segura esa mercadería. también la de Cartagena, ¿verdad? En Profe, Cartagena ajá, lo escucho, dígame. por eso de la piratería se hundieron varios barcos y en esa ruta de, Sí, sí. de España aquí a las Indias Orientales, como les decían, se hundieron varios barcos y puede que haya oro ahí en ese trayecto, ¿verdad? Sí, recordemos que cuando los piratas atacaban los barcos, en algunos, pues, la forma en la que ellos se atacaban eran con cañones. No sé, en las películas ustedes observan cómo los barcos a vela, porque ellos se impulsaban mediante vela, eh, tenían pues lo que eran los cañones en cada una eh, de sus laterales y lo hacían pues con intenciones defensivas. En las películas de piratas representan muy bien eso, es muy bien, le permite a uno pues volar en la imaginación pues cómo eran en esos tiempos. Pero los piratas se caracterizaban porque eran bien sanguinarios. Hay muchas historias, muchas que se cuentan. Vamos a ver algunos donde pues fueron bastante famosos y algunos corsarios también. Entonces, Francis Drake, por ejemplo, y que pues ellos pues tuvieron, o sea, fueron por decirlo así, ellos eran la amenaza, porque ellos andaban en todo el Caribe, en toda la zona. Ellos andaban al acecho de lo que eran los barcos que salían cargados de América. Y muchos de esos barcos eran saqueados, fueron saqueados, por ejemplo. La famosa historia del barco de Poncio de León, eh, que fue pues que tenía el supuesto oro azteca. Hay mucha mitología, hay mucha leyenda en esto, que es bien bonito conocerlo. Profe, Con tiempo lo vamos a ir viendo con paciencia. Lo que pasa Profe, es que todavía no hemos salido de cuando Colón zarpa. No hemos analizado las instituciones coloniales para a tener un apartadito ahí y analizar lo que es la cuestión de la piratería y algunos famosos, incluso hay una tumba en Trujillo, pero más adelante lo vamos a ir viendo. Ahora, lo Tengo que una les pregunta. dígame, hijo, lo escucho. Profe, ¿hay algunas islas o países que todavía pertenecen a algún país europeo? Por ejemplo, tenemos lo que es las Islas Gran Caimán. Estas pertenecen a lo que es la Commonwealth. Tenemos también algunas islas en lo que es, por ejemplo, las Antillas Menores, que algunas pertenecen a Francia. La Guyana Francesa, por ejemplo, es un territorio continental que se ubica en lo que es al norte de Venezuela. Hay muchas islas que todavía pertenecen y que son colonia de esos países. Por ejemplo, incluso tenemos una isla que es colonia de los Estados Unidos, que es Puerto Rico.
Puerto Rico es colonia de Estados Unidos, pero que en el caso de Puerto Rico no lo podemos ver desde el punto de vista del periodo colonial español, sino que es algo más reciente. Pues bien, Profe, dígame. ya dejando eso, solo quería saber una cosa. Ujú, Así como, por ejemplo, los españoles vinieron a atacar a los aztecas, ¿verdad? ujú. A ocupar toda la zona, sí. Ajá, lo escucho. Hicieron con los incas. También. Lo que pasa es que los incas fueron otros conquistadores. En los incas, miren, según cuenta lo que nos dice la historia, el proceso de conquista tuvo su nivel de complejidad en diferentes zonas. Hubieron zonas que fueron más difíciles de conquistar y hubieron zonas que fueron, pues no resultaron muy difíciles para lo que son las potencias coloniales. Por ejemplo, bueno, todos saben lo que hicieron los británicos en lo que son los Estados Unidos, el exterminio pues de lo que es la cultura apache, Los nativos. lo que son los nativos Hopi. Entonces, los Hopi fueron exterminados. O sea, algo en lo que coincidían todas las potencias es que ellos liquidaban a los indígenas o a los aborígenes. En el caso de los incas, realmente que América del Sur fue bien convulso. Fue bastante difícil y los baños de sangre eran brutales en esa zona. Ahí sobresale la historia de Tupac Amaru. Tupac Amaru fue un líder indígena, pues que opuso una resistencia, es una leyenda. Realmente que este hombre es como lo que hicieron pues los héroes indígenas en Honduras, como Benito, Mazal, Papayeca, o lo que es también en Tepica, Sicumba. Eh, en el caso de Tupac Amaru, ofreció una resistencia enorme. Ahí también teníamos conquistadores como Pedro de Montejo, o sea, que realmente pues que ellos estaban anonadados con el nivel eran grupos aborígenes bien aguerridos. El detalle, a Tupac Amaru lo logran capturar, pues, y la historia más triste es que la forma en la que lo matan a él, y les voy a mencionar las últimas palabras que él dijo antes que lo mataran, pero la forma en la que lo matan es que le amarraron un pie a un caballo, el otro pie a otro caballo, una mano a otro caballo. Es decir, las manos y los pies a caballos diferentes, amarrados. Y lo que hicieron es que los 4 caballos salieron corriendo los 4 al mismo tiempo en direcciones opuestas. ¿Qué pasó? Lo descuartizaron. Exactamente, fue desmembrado, fue una muerte brutal. Y cuando él lo estaba, él dijo, hoy muero, pero mañana volveré hecho millones, dijo. Es una frase, y ahí él dio a entender de que quizás a él lo estaban matando, pero no estaban matando o no iba a morir la intención de querer mantener lo que era la libertad, porque lo que ellos estaban peleando era su libertad que les correspondía Querían por ser derecho, esclavos. no ser Querían ser esclavo. esclavos. Exactamente, porque recordemos que los que estaban haciendo la ocupación eran ellos estaban ocupando un territorio que que estos aborígenes habían habitado por miles de años, pues. O sea, los invasores eran otros, pero sí fue un proceso más violento. Incluso las gestas independistas en lo que es América del Sur fueron más turbulentas que en América Central. Cuando veamos el tema de la independencia, en América Central fue un proceso muy acomodado. Fue algo arreglado entre lo que son las dos clases privilegiadas de ese tiempo, que eran los peninsulares y los criollos. Los criollos estaban pues empecinados en querer tener el control que los peninsulares tenían. Recordemos que los peninsulares eran los españoles nacidos en España que vivían en América, y los criollos eran los hijos de los españoles que venían de España. Entonces hubo bastantes divergencias, intereses de conflicto, y que incluso posteriormente esa clase criolla conservadora y totalmente retrógrada fueron los que el obstáculo que tuvo Francisco Morazán para iniciar lo que era el proceso de unión centroamericana.
Francisco Morazán tuvo una oposición férrea, él quiso cambiar muchas cosas porque recordemos que la estructura organizacional de lo que eran y cuando ya después de la independencia se seguían manteniendo todavía ese lastre colonial, tanto administrativamente como también económicamente, un sistema cuasi feudal donde era totalmente atrasado, o sea, todo, todavía los países, a pesar de haber logrado su independencia, todavía seguían manteniendo ese vestigio colonial. Entonces, Francisco Morazán quería, en primer lugar, basado en lo que es el principio de la unidad centroamericana, él quería lograr un proceso de modernización económica y políticamente de lo que era el Estado. El problema fue que la oposición conservadora no quería. Y en parte también fue por el hecho de que él se ganó el odio de la iglesia. Recordemos que en aquel tiempo la iglesia tenía un poder al punto de que tanto la iglesia como los funcionarios de las instituciones coloniales eran la misma cosa. O sea, la iglesia tenía voz y voto en las cuestiones relacionadas con el Estado. Por eso, si ustedes observan a través de la historia, se ve bastante lo que es la influencia de la iglesia en lo que es el proceso colonial. Al punto que pues la religión fue uno de los instrumentos que utilizaron los colonizadores para emprender lo que es el proceso de conquista, tanto lo que es pues política, militar y lo que es económica y religiosamente, perdón. Entonces, en el caso, imagínense de que a raíz de eso, ustedes conocen como prócer hondureño José Trinidad Reyes, el padre Trino. No estoy hablando de José Trinidad Cabañas. Cabañas fue otro, sino que el padre Reyes, el padre Trino, el que aparece. Profe, Ajá. y creo que José Trinidad Reyes fue el que construyó la Universidad Autónoma, ¿verdad? Él tiene méritos en relación a eso, pues. Ahora, muchos investigadores, pues, no lo ven como que tenga los méritos para hacer un prócer, pero bien, eso es harina de otro costal. Es a lo que yo les quiero explicar que en el caso del padre Trino, el padre Trino fue un enemigo acérrimo de Francisco Morazán. O sea, él lo detestaba. Y lo detestaba porque Morazán enarbolaba, pues, principios de modernización que estaban atacando los intereses de la iglesia en ese tiempo y los intereses también de la clase terrateniente y aristócrata. El detalle que cuando Morazán promulga la separación de la iglesia y del Estado, automáticamente se los echa de enemigos, porque cuando ustedes saben de que la iglesia y el Estado son como el agua y el aceite, pues cada quien cada quien con su zapato, pues en su lugar. No, la iglesia debe ocuparse de las cuestiones litúrgicas, la parte religiosa, y la función pública administrativa del Estado eso es función de otros. Entonces, el problema es que al darse la separación de la iglesia y el Estado, automáticamente se les recortan muchos beneficios. Recordemos que en aquel tiempo la iglesia tenía a su disposición mucho, o sea, mucho dinero, producto de lo que eran los procesos que se daban de las administraciones en cada una de las ciudades coloniales. Y obviamente que eso implicaba el malestar de los clérigos en ese tiempo. Y se dice que cuando fusilan a Morazán en Costa Rica, lo que hizo el padre Trino fue ir a repicar las campanas de la iglesia en signo de victoria. A ver, a mí no me concibe la idea como una persona que tiene principios cristianos, entre comillas, haya celebrado la muerte de otra persona. Pues bien, ese es otro, quizás nos toque un poquito de tiempo a la hora de analizar este episodio. Hay muchos elementos en la historia pues que todavía se desconocen. Es como el hecho, vaya, de que los héroes indígenas que no se mencionan en la historia, ellos deberían de ocupar el sitial también como próceres. Porque hay algunos que tienen más méritos que los mismos próceres que tenemos hoy en día. ¿Sabían? Profe, Dígame.
¿Por Lo qué en escucho. la historia solo sale la historia del Empira y los demás no? ¿Por qué? Ah, porque hay otra cuestión también, y es lo siguiente. Cuando se da el proceso de conquista en América, notablemente durante el proceso de conquista intervinieron muchos héroes indígenas, o sea, lo que era la resistencia en contra del dominio español. El problema que no se quería, o de una u otra manera los españoles no querían que esto saliera, o que saliera a la luz. Por consiguiente, hubieron micrófonos. Está bueno el confita, bro. Vamos a silenciar ahorita para que no haya. Ya. Entonces, hubieron muchos aspectos, muchas facetas de lo que son estos hombres que deliberadamente fueron tratadas de dejar en el olvido. Se conoce muy poco, jóvenes. Se conoce muy poco de eso, pero lo mismo a raíz de eso, porque el desprecio y el odio era tanto, pues que querían también de que ni se les recordara en la historia. La otra cuestión también, recordemos que de una u otra manera, pues, las personas que quedan después de la colonización, después del proceso de independencia, eh, eran la misma élite, los criollos, y por consiguiente ellos no miraban con enorme valor la historia de lo que fue pues la resistencia indígena. Recordemos que los indígenas o lo que son los orígenes en América han experimentado un proceso de lo que es estigma, desprecio eh, enorme por parte de lo que eran pues las clases en ese tiempo establecidas como los criollos, los peninsulares, eran vistos como esclavos prácticamente y por consiguiente ellos no le daban la importancia de conservar lo que era su pasado y por consiguiente las personas que lucharon por ellos. Hoy en día han habido algunas personas que han tratado de lograr escudriñar, pero es bien difícil porque de lo que se conoce de ellos es poco y lo poco que se conoce fue destruido o fue pues de forma deliberada pues con la intención de que no se conociera de ellos, que quedara en el olvido. Lamentablemente han quedado en el olvido. Sin embargo, pues uno de mis grandes intereses es que por lo menos ustedes conozcan de ellos, con el hecho de saber sus nombres, el hecho de saber de que ellos pues lograron o hicieron hazañas, porque esas fueron hazañas, el hecho de querer defender la tierra donde nacieron, su libertad. Imagínense que Sicumba fue un líder indígena que defendió la parte noroccidental, en la zona específicamente del valle de Sula, el río Ulúa. Y las sociedades indígenas en esos tiempos era tal su nivel de convicción que tenían alianzas entre ellas. Cuando Sicumba estaba peleando en contra de la expedición hondureña encabezada por Pedro de Montejo y lo que era también Pedro de Alvarado, un grupo de indígenas le mandó a Sicumba refuerzos, que eran 50 canoas con guerreros indígenas. Eso lo mencionan en el archivo de India. El archivo de Indias es el lugar donde está toda la documentación colonial de España en todo lo que es, en lo que son de lo que son 3 continentes, de América, parte de África y parte de lo que es el sudeste asiático, específicamente en Filipinas. Y hay muchas cosas que todavía no se han logrado descubrir de ellos, facetas, porque recordemos que los españoles tenían cronistas. Estas personas cuando estaban las expediciones, los cronistas se encargaban de relatar y como que era como una persona que se encargaba de ir, un escriba, de ir Muy escriba. llevando un registro de todo lo que pasaba, de todo lo que Profe, pasaba. Dígame. tengo una duda. Se habla del empira en otros países. Lempira, recordemos que Lempira lo vamos a enmarcar en el contexto hondureño. En otros países hubieron otros caciques que defendieron sus lugares.
es que vean, cuando hablamos del Empira y de los héroes indígenas que yo les menciono, no es que solamente ellos opusieron, hubieron muchos otros más. O sea, cantidad de indígenas, de caciques que, o sea, eran guerreros que realmente pues es interminable. En México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, no digamos en América del Sur, hubieron muchos caciques que enarbolaron la defensa de la resistencia indígena. Profe, Ajá, ¿y de los otros continentes hay caciques o algo así? sí. Pero ¿Sabe algo? recordemos que las sociedades indígenas han existido en lo que es el continente americano o los grupos que se han establecido en África, por ejemplo, milenariamente. Todos tenemos un pasado donde en primer lugar pues se comenzó desde lo que es la comunidad primitiva, luego íbamos avanzando. En lo que es la evolución histórica cultural de África, por ejemplo, eh, pasó lo mismo. La única manera que el nivel de avance de las civilizaciones que se establecieron en África no tuvieron el nivel de complejidad como las que se establecieron en América. En América las civilizaciones precolombinas que se asentaron tuvieron un nivel de avance espectacular, Los Olmecas. como los olmecas, por ejemplo, exactamente. Los olmecas fueron una cultura fascinante, fueron una cultura que hubieron muchas cosas también de estas culturas precolombinas que van a quedar en el olvido porque lo que hacían los españoles que destruían todo lo relacionado con ella. Por eso es que no se saben muchas cosas de algunos héroes o algunos caciques, porque cuando llegaban los españoles y tomaban lo que eran las comunidades indígenas, ellos destruían todo, documentos, evidencias o lo que es, por ejemplo, la historia de ellos. O sea, ellos cuando conquistaban y cuando esclavizaban comunidades enteras, ellos destruían todo su historia y su patrimonio. Por eso es que no se conoce mucho de ellos. Por eso es que hay tan poca información, porque no les bastaba con matar a las personas, sino que también querían o destruían todo lo que era su cultura, lo que eran sus evidencias. Imagínense de que los mayas tuvieron lo que se les dominan los códices. Los códices eran especie de libros donde ellos tenían ellos iban registrando todos sus acontecimientos. De todos los que ellos tuvieron, solamente tenemos dos. Uno de ellos es el Códice Dresde, que se encuentra en la ciudad de Dresde, Alemania. Entonces, mucha información de enorme valor, de valor incalculable, que si la tuviéramos hoy en día, pues nos pudiera servir para terminar de comprender muchas cosas que no sabemos. Hay tantas cosas que no se saben todavía de los mayas porque es un misterio, porque esa información fue destruida durante el periodo colonial. Profe, ¿y no le reclamaron a España el día de hoy? Hay una deuda histórica que hay, pero lamentablemente pues no lo van a... Hay una deuda histórica. Y incluso también lo que es la falta de información se relaciona también cuando se dio, ya en la historia reciente ya por ejemplo, cuando Honduras ya estaba constituido como país y ya cuando se comienzan los arqueólogos a explorar, especialmente Copán, por ejemplo, el gobierno de Honduras no tenía cómo pagar a los arqueólogos. Y lo que hacían los arqueólogos, el gobierno le pagaba con las cosas o los objetos que iban encontrando. Esculturas, vasijas, todo. Por eso ustedes van a observar que en muchos museos de Estados Unidos, de Europa, hay bastantes eh, Cosas de... elementos arqueológicos de los mayas o especialmente de Copán. Por ejemplo, la escalinata en Copán, no sé si ustedes han observado, creo que la voy a buscar acá en internet. Sí, pero yo lo he visto en...